Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta sesión de capacitación del recurso electrónico Embase. Mi nombre es María José Dávila y yo soy la consultora responsable por las soluciones de ciencias de la vida de Elsevier aquí en América Latina. La tarde de hoy, entonces, primero les voy a presentar de forma bastante general qué es la base de datos, cuáles son sus funcionalidades. Luego iré a realizar como un pequeño demo dentro de la misma, presentándoles entonces o explorando todos los menús, todos los formularios. Y por último, les voy a compartir algunos consejos para mejorar sus estrategias de búsqueda. Ya estoy aquí visualizando algunas de las respuestas que tenemos de la encuesta que lancé. La gran mayoría de participantes el día de hoy son personas que nunca han utilizado Embase, entonces están en el entrenamiento adecuado, ya que el entrenamiento de hoy es un entrenamiento de carácter introductorio. Entonces, bueno, vamos a iniciar con conociendo Embase. Entonces, ¿cuáles son los recursos que nos ofrecen esta base de datos? ¿Cuál es su cobertura? Entonces, Embase nos va a permitir realizar búsquedas a partir de diferentes asistentes, los cuales van a incluir también modelos de estrategias de búsqueda. Cada uno de estos asistentes tiene un objetivo o fue diseñado para ayudarnos a cumplir un objetivo diferente. Y también vamos a poder hacer uso de las diferentes interfaces para búsquedas avanzadas. Dentro de Embase vamos a contar con todo el poder del M3. El M3 es nuestro propio tesauro de ciencias de la vida. Un tesauro, para las personas que no conocen, corresponde a una lista de vocabulario controlado o, en otras palabras, descriptores. M3 entonces es la herramienta con la cual dentro de Embase realizamos el proceso de indexación de texto completo. Y el uso de este tesauro nos va a permitir, dentro de la base de datos, emplear los calificadores, los vamos a encontrar entonces como subheadings, y también realizar búsquedas desde el mismo. Dentro de Embase contamos con una interfaz específica para el refinamiento de los resultados, en donde vamos entonces a encontrar filtros apropiados para analizar, para trabajar con la literatura que cubre, ¿no?, este recurso de información, y es una base de datos que nos va a permitir trabajar con diferentes herramientas para crear alertas, historiales de búsqueda, entre otros. ¿Cuáles son las áreas de cobertura entonces de Embase? No sé si se fijaron en la primera diapositiva, me referí a Embase como la solución de literatura biomédica más completa del mundo. Entonces, ¿cuál es la cobertura? Tenemos literatura de diferentes especialidades médicas, de farmacia, con un énfasis bastante fuerte en toda esta parte de farmacoterapia, farmacovigilancia, toda la parte de biotecnología e ingeniería biomédica, ciencias biológicas básicas, política y gestión de la salud, salud pública, ocupacional y ambiental, ciencias veterinarias, odontología, enfermería, ciencias forenses, medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, entre otras disciplinas. Y no se sorprenda si realizan una búsqueda tal vez de literatura que parezca estar fuera de estos ámbitos. ¿Por qué? Porque dentro de Embase la vamos a encontrar, pero desde la perspectiva entonces de esta área de salud. ¿Cuáles son las fuentes de información que construyen entonces todo este corpus? Son diferentes artículos, diferentes resúmenes de conferencias y diferentes preimpresiones. Cuando me refiero a artículos, estoy hablando entonces de artículos que corresponden a publicaciones periódicas, a revistas, siendo que contamos con más de 3.000 revistas exclusivas y aproximadamente 8.200 publicaciones periódicas de editoriales de diferentes partes del mundo. Cuando nosotros estamos buscando en Embase, nosotros también estamos accediendo a aproximadamente 99% de los títulos Medline. Cuando hablo de conferencias, estoy hablando de aproximadamente entonces cobertura de 12.000 conferencias. Y cuando hablo de preimpresiones, son específicamente en este momento de los servidores Med y BioArchive.
¿Quién recomienda entonces el uso de Embase? Ustedes se van a dar cuenta que esta es una herramienta bastante polifacética porque la vamos a poder entonces utilizar para desarrollar diferentes tipos de trabajos y, por ejemplo, para la parte de revisiones sistemáticas o metaanálisis o revisiones exhaustivas de la literatura, tenemos el Centro Cochrane, el Centro NICE, el Instituto JBI, en Brasil, las propias directrices metodológicas del Ministerio de la Salud. Para desarrollar toda la parte de guías está, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, para acompañar la parte de farmacovigilancia, la propia Agencia Europea de Medicamentos, para acompañar las nuevas tecnologías en salud, la propia Comisión Europea o UNETA, entre otros órganos. ¿Y cuál es el contenido entonces que vamos a poder recuperar en Embase? Aquí hago una salvedad. Embase no es una base de datos de texto completo, es una base de datos referencial. ¿Qué significa referencial? Que está diseñada para ayudarme a localizar o a descubrir literatura. Dentro de Embase, entonces, yo voy a poder visualizar diferentes campos relacionados con los resultados. Dentro de estos campos voy a tener el título, autores, la identificación, ¿no?, de la publicación, si fue un artículo, una conferencia, una preimpresión, el título del periódico, volumen, entre otros. Voy a tener acceso a todos esos términos indexados con el Thesaurus M3. Estos términos indexados, vuelvo a mencionar, hacen parte o son entonces los diferentes descriptores, el vocabulario controlado. Y dentro de Embase, estos descriptores van a estar clasificados en función de fármacos, enfermedades, dispositivos y una categoría general denominada otros. Aquí, en los términos indexados, yo también voy a poder entonces visualizar la información dada por los diferentes calificadores. Voy a poder también visualizar cuáles fueron las palabras claves dadas por el autor y voy a tener acceso a información adicional. Dentro de esta información adicional se encuentra, por ejemplo, el idioma original del artículo o el país de afiliación del autor principal. Voy a tener también la oportunidad de visualizar los links que nos van a llevar a el texto completo, a identificar los trabajos que citan el registro y que nos van a llevar también a otros recursos de información apropiados. Esta información entonces que somos capaces de visualizar es la suficiente para poder realizar una evaluación rápida y precisa de la relevancia de nuestro resultado. Voy entonces ya a comenzar a explorar Embase. Recuerden, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, utilicen la cajita de Q&A. Antes entonces de ir a la base de datos, un recorderis rápido: si nos encontramos fuera de las instalaciones de la Universidad Nacional, cualquiera de sus sedes, podemos hacer uso remoto de Embase. Para esto simplemente debemos acceder a la página de del sistema de bibliotecas, bibliotecas.unal.edu.co. Luego aquí en la parte superior, en el menú recursos, venir a recursos electrónicos. Esto me va a desplegar entonces una lista. Yo puedo identificar por la letra E el recurso entonces Embase y voy a ser redireccionado a la página del proxy, donde voy a poder entonces indicar mi usuario y mi contraseña dentro del SINAP y esto me va entonces a llevar a la base de datos. Dentro de la base de datos, primer consejo que les doy: realicen también el proceso de sign-in con su cuenta personal de Elsevier. Es la cuenta que ustedes ya usan si trabajan en Mendeley, en Science Direct, en Scopus, y la cual nos va a permitir entonces, primero, tener una navegación mucho más estable. Segundo, exportar de forma simultánea un mayor número de resultados. Y tercero, poder hacer uso de las diferentes herramientas que les mencionaba que podríamos emplear. ¿Cuáles son estas herramientas? Como yo me encuentro entonces ya logada aquí dentro de Embase, yo puedo visualizar que tengo acceso al clipboard. El clipboard traduce como portapapeles, el cual es un área de transferencia en donde yo puedo dejar entonces un registro para analizar
de aquí a unos minutos o a unas horas. Tengo enseguida la opción de crear ya colecciones fijas, las cuales no se van a borrar cuando yo cierre sesión. Tengo la opción de administrar las diferentes alertas de email que he creado. Dentro de las alertas de email yo voy a poder visualizar cuáles fueron los resultados asociados a la última vez que se ejecutó, si se encuentra activa o no. Voy a poder visualizar el query que se ejecutó, entre otras opciones. Tengo también la opción de trabajar con carpetas y en este caso, en las diferentes carpetas, yo voy a poder guardar estrategias de búsqueda. Vamos a suponer, realizo una estrategia de búsqueda bastante robusta para la literatura o el monitoramiento que tengo interés en realizar. Yo ya la puedo guardar aquí. ¿Por qué? Porque me va a servir entonces probablemente como modelo para una nueva búsqueda. También puedo trabajar entonces con diferentes subcarpetas. Y aquí, por ejemplo, tengo aquella en donde lo que hice fue ejecutar las 35 líneas del filtro Cochrane para revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, simplemente yo ejecuto esas líneas una vez, vengo, las guardo y la próxima vez que las necesite, simplemente las ejecuto aquí. No necesito volver a hacer ese trabajo de cero. A partir de esta parte de búsquedas guardadas, yo voy a poder también acceder a este apartado que dice MLM, que son las búsquedas o las estrategias de búsqueda mejor desarrolladas por la Agencia Europea de Medicamentos para monitorear literatura médica. Yo tengo acceso a una estrategia de default general para entonces monitorear cualquier tipo de principio activo de interés. Y en el caso de las sustancias químicas, voy a tener entonces ya una lista de principios activos, simplemente localizar el principio activo de interés, dar clic y voy a tener acceso entonces a esta ecuación. Puedo reejecutarla cuando la selecciono o puedo convertirla en alerta de email. Y lo mismo aplica para diferentes principios o extractos vegetales. Aquí en la parte superior, ustedes pueden ver que al lado de este menú de mis herramientas, yo tengo un símbolo de pregunta. Si yo le doy clic, este símbolo de pregunta me va a llevar al centro de recursos. Aquí voy a tener todos los anuncios, las notas de release, voy a tener acceso a las guías de cómo emplear Embase, a las preguntas más frecuentes y a nuestro centro de soporte. Entonces, si tal vez tenemos una duda específica, podemos venir aquí y seleccionar cuál sería la mejor área para buscar. Siguiendo aquí en la mitad, ustedes pueden ver que tenemos una pestaña o un menú específico para los diferentes journals. Aquí vamos a poder entonces navegar entre los diferentes títulos que se encuentran indexados y vamos a poder también verificar cuáles son aquellos considerados como acceso abierto. Esto nos va a permitir entonces conocer cuáles son las fuentes o cuáles son los periódicos fuente que voy a poder entonces acceder al texto completo sin necesidad de que la institución tenga o no una suscripción a la misma. Aquí al ladito tenemos la pestaña del Emtree y como les mencionaba hace algunos minutos, el Emtree es nuestro propio tesauro de ciencias de la vida. Es nuestra lista de descriptores. Dentro del Emtree, si ustedes entonces dan clic, van a poder visualizar el tesauro y van a poder empezar a explorar el mismo. Vean que tenemos 14 facetas principales. Yo puedo entonces empezar o luego de localizar una faceta principal de interés, empezar a navegar en la misma. Entonces vamos, por ejemplo, aquí a suponer la parte de químicos y fármacos. Si yo doy clic, ustedes pueden ver que ahora tengo la clasificación por el tipo de agente, por el tipo de efecto deseado o el parámetro de interés. Si comienzo entonces a dar clic en una nueva faceta, yo voy a poder ir más a profundidad. Cuando llego a un término o un descriptor que tiene este puntito, yo ya no voy a poder ir más al fondo, ya llegué entonces al límite de esa faceta. En este caso, ustedes pueden ver que este fármaco de interés
Embase o principalmente M3 me está diciendo que es un agente antiparasitario y dentro de su estructura química me está diciendo que es un derivado de organoboro y que también tiene un grupo funcional amida. Entonces, de forma muy rápida, yo me puedo familiarizar con la estructura del término y tener una idea bastante precisa de cuál es su significado. Aquí en la parte derecha, yo siempre voy a tener entonces cuáles son los sinónimos asociados al término de interés. Voy a tener entonces información adicional como son números de registro CAS, como es en algunos casos la propia definición del diccionario de Dornan. ¿Para qué? Para asegurarme que estoy trabajando con el descriptor o con el término más apropiado. Necesito comenzar a explorar siempre el M3 para llegar entonces a mi descriptor de interés. La respuesta es no. Dentro del M3 yo también puedo iniciar búsquedas a partir de texto. Entonces voy entonces a borrar aquí esta primera parte y voy a empezar a realizar una búsqueda aquí dentro de la cajita de texto. Si yo comienzo a digitar, ustedes pueden ver que se va a desplegar o se desplegó mejor una lista de cuáles son las posibilidades de mi búsqueda. Entonces, yo tengo términos en gris claro y tengo términos en gris oscuro. ¿Cuál es la diferencia? Esos términos en gris oscuro corresponden a los términos como indexados dentro del empleo. Entonces, los descriptores dentro del empleo. Los términos en gris claro es lenguaje natural, sinónimos o cualquier otro término relacionado con nuestro descriptor. Entonces voy a continuar aquí, voy a utilizar o voy a buscar el término rinitis. La rinitis es una enfermedad y noten que en este caso yo puedo verificar que la rinitis es una enfermedad entonces que afecta a la nariz. Puedo ver su clasificación dentro de la parte de enfermedad física. Puedo ver también que es una enfermedad que afecta el tracto respiratorio, que es específicamente una inflamación. También entonces por etiología y patogénesis me está diciendo que es inflamación. Y en este caso, la rinitis, o este término específico, tiene diferentes términos. Entonces la rinitis es un descriptor que me va a agrupar diferentes términos. En este caso, entonces, ya voy a realizar una búsqueda de FAUL aquí desde el M3. ¿Y cuál es la búsqueda de FAUL que emplea esta funcionalidad? Aquí me está diciendo es /EXP, significa un mapeamiento tipo explosión. ¿Qué significa explosión? Que en vez me va a buscar mi término y me va a buscar los diferentes términos hijos. Entonces voy a ejecutar esta búsqueda así, simplemente para visualizar cuáles son los 121.000 resultados. Y ahora estamos en la página de resultados. Dentro de la página de resultados, yo voy a tener 4 áreas principales. Pero antes entonces de explorar estas áreas, yo quiero que se fijen que para la búsqueda que realicé, si hacemos un barrido rápido de los diferentes resultados que tenemos aquí en la primera página, en ninguna parte estoy viendo en amarillo o en verde ningún destaque de texto. ¿Por qué? Yo realicé la búsqueda de rinitis dentro de los descriptores, entonces yo comienzo a visualizar los términos indexados. Yo voy a poder verificar cuál fue ese descriptor entonces que fue buscado. En el caso del primer resultado, este resultado entonces fue recuperado. ¿Por qué? Porque tiene indexado uno de los términos hijos de la rinitis, que es la rinosinusitis crónica. En el segundo caso, tengo la rinitis específicamente, que fue el descriptor que empecé. Y en el tercero, por ejemplo, tengo la rinitis alérgica, otro término hijo. Voy a comenzar ya a explorar entonces las diferentes opciones que tenemos aquí dentro de la página de resultados. Y voy a iniciar con esta cajita en la parte superior. Entonces, noten que dentro de esta cajita yo tengo la búsqueda que acabé de realizar.
Yo podría entonces partir de la misma y comenzar a estructurar mi búsqueda adicionando nuevos conceptos, haciendo uso de los operadores booleanos, de los operadores lógicos o de proximidad. En este caso, lo que voy a hacer es quitarle esta opción de el mapeamiento tipo explosión y voy a empezar a navegar por las diferentes opciones que tenemos. Tenemos en el primer caso la opción entonces de alterar ese mapeamiento. El que yo estaba utilizando era este, explotar. Ustedes pueden ver que hay otras opciones y en vez solito va entonces a seleccionar los diferentes campos apropiados. Voy a poder decirle en vez periodos específicos de tiempo, indicar cuál es la fuente que yo quiero visualizar. Si yo quiero navegar específicamente en los títulos que son propios de Embase o que son de Medline o en preprints o en publicaciones consideradas como PubMed, not Medline. Puedo trabajar con los denominados códigos de campo. Y los códigos de campo son etiquetas de 2 letras que me van a permitir decirle a la base de datos en dónde quiero que busque la información. Entonces aquí podría decirle, búscame la rinitis dentro de los resúmenes, dentro de las palabras claves dadas por los autores y dentro de los diferentes títulos de los artículos. Pueden ver que tenemos una lista bastante grande de códigos de campo. Podría trabajar con el país entonces del autor, con el número ISSN, entre otros. Enseguida tengo la opción de límites rápidos. Yo voy a poder entonces aplicar límites por el tipo de estudio, por el tipo de información que contiene el registro, por el tipo de publicación, por registros asociados a secuencias moleculares o ensayos clínicos. En el caso de EBM, yo voy a poder entonces comenzar a nortear mis búsquedas a revisiones tipo concurrencias, temáticas o metaanálisis o a la parte de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Puedo comenzar a nortear por tipo de publicación, idioma original, género, edad y también por el tipo de estudio en animal. Voy entonces a ejecutar esta segunda búsqueda. Recuerden, en la parte de campos, yo adicioné aquí el de resumen, palabras claves y títulos. Y ahora aquí en mi área de histórico, yo tengo una nueva línea. Para esta nueva línea, puedo visualizar de forma bastante rápida, ¿no? Que en los diferentes títulos y en los resúmenes que hay disponibles, yo tengo en amarillo en dónde se encuentra rinitis, que es la palabra o el concepto que yo decidí buscar. En mi histórico, yo puedo seleccionar entonces las líneas y guardarlas. Aquí las guardaría ya en mis herramientas búsquedas. Puedo borrar líneas que ya no me interesen, imprimirlas, exportarlas, compartir esas estrategias de búsqueda con, en mi mail o con un colega y combinar también las líneas. Y yo puedo combinarlas empleando el operador y o el operador OR. Voy a combinar entonces, hacer un primer ejemplo, combinándolas con el operador y. El operador y es un operador restrictivo porque me dice que los resultados deben contener entonces rinitis como descriptor y rinitis dentro de resumen, palabras claves y título. Entonces ustedes pueden ver que el universo es menor a las 2 búsquedas anteriores. Si yo, por el contrario, las combino con el operador booleano OR, en este caso yo estoy siendo mucho más amplia. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que se busque simultáneamente dentro del resumen, palabras claves y títulos y dentro de los términos indexados. Entonces, el universo es mayor, ¿no? A únicamente considerar las líneas 1 o 2 por separado. Posicionando el mouse sobre la línea de interés, yo puedo entonces editarla o convertirla en alerta de email. Aquí al lado izquierdo yo tengo ya los filtros de Embase y estos filtros, el contenido de los mismos va a mudar en función de la línea que yo esté analizando. Entonces en este momento me voy a enfocar en la línea número 4. Y la línea número 4, sé que estoy en ella porque está en naranja. Aquí también me está diciendo que es la línea número 4.
Y yo en este caso ya puedo verificar que hay, por ejemplo, 43.000 registros que son específicos de Base, 14.000 que son de Medline y 65.000 que son comunes a ambas bases de datos. Yo podría filtrar entonces aquí por el tipo de fuente, si me es de interés. Tengo el filtro de fármacos y en este filtro de fármacos entran también biomoléculas, entran, por ejemplo, los placebos. Este filtro, ¿a qué corresponde? Corresponde entonces a los diferentes términos indexados dentro de la categoría drugs. Vamos a ver si encuentro aquí uno rapidito. Entonces, por ejemplo, para este tercero que tiene dentro del término drug calcio y potasio, aquí en el filtro, en algún lugar, voy a encontrar calcio y potasio. Los filtros siempre se organizan de la mayor frecuencia de indexación hasta la menor. Y en el caso que yo veo esta opción de detalles, si yo doy entonces, por ejemplo, clic, yo voy a poder visualizar los diferentes calificadores asociados. Entonces, en este caso de agentes antihistamínicos, yo tengo 719 resultados que tienen asociado el calificador reacción adversa. Tengo, por ejemplo, más de 4.600 que me están hablando de el uso terapéutico de un fármaco. Yo puedo trabajar con el calificador general o si doy clic puedo visualizar entonces la lista, en este caso, de cuáles son las enfermedades en las cuales se hace un uso terapéutico de los agentes antihistamínicos. Y seleccionar específicamente cuál es la enfermedad de interés. En este caso voy a hacer una selección general y voy a trabajar con todas. Yo tengo enseguida la opción de filtrar entonces por enfermedad. De nuevo, son los descriptores indexados dentro de la categoría de términos de enfermedad, mayor a menor frecuencia. En el caso de detalles, voy a poder visualizar calificadores. Tengo el filtro por dispositivos médicos. Tengo ya el filtro de todos los calificadores. Y para navegar entonces de forma más fácil en cualquiera de las opciones, si yo doy clic en más, yo voy a poder organizarlos en orden alfanumérico, de la A a la Z, y navegar entonces de esta forma mucho más rápido y localizar el calificador, en este caso, de interés. Puedo filtrar por edad, puedo filtrar por género, puedo filtrar por tipo de estudio y en este filtro de tipo de estudio yo voy a tener entonces ensayos en célula, en animal, en humanos, encuestas, cuestionarios, cualquiera de las opciones o cualquiera de los tipos de estudios. Ustedes pueden ver que tenemos hasta cálculos ab initio. Tengo enseguida el filtro de tipo de publicación, título del periódico, año de publicación. Si continúo aquí, autores, conferencia, abstract de la conferencia, cuál es el nombre comercial del fármaco, cuál es la empresa que hizo la manufactura del fármaco, el nombre comercial del dispositivo médico de interés y puedo también filtrar por la empresa, ¿no?, que realizó la manufactura de este dispositivo. Y luego de seleccionar el o los filtros de interés, aplicarlos y voy a tener entonces la actualización de la línea asociando el filtro entonces seleccionado. En este caso fue el uso de agentes antihistamínicos junto con el calificador de uso terapéutico. Y como fue filtro, fue asociado entonces con el operador booleano y. Para finalizar, yo tengo entonces aquí, dentro de la página de resultados, los resultados propiamente dichos. Yo los puedo entonces organizar por año de publicación, los puedo organizar por relevancia. Yo voy a tener el título, autor, lugar de publicación, las fuentes, las bases de datos en las cuales se encuentran. Resumen completo, voy a poder visualizar los términos indexados y voy a poder aquí visualizar quién los citó, ir al texto completo y dentro de los términos indexados voy a poder entonces verificar en negrita cuál es el término considerado como mayor focus o los términos considerados como mayor focus, es decir, el centro del trabajo. Todo lo que yo vea en azul o con ese underline, si yo posiciono entonces el mouse, yo voy a poder visualizar
los calificadores asociados, y de nuevo en amarillo entonces es el destaque de específicamente aquello que busqué, la búsqueda exacta. En verde son descriptores hijos de uno de los descriptores que fue mapeado como explosión, en este ejemplo la rinitis. Yo puedo dar clic en el título del trabajo o del resultado para visualizar ya toda la información, todos los campos asociados al mismo, y puedo seleccionar entonces grupos, por ejemplo aquí, venir, seleccionar número de ítems, decir, no sé, voy a exportar los primeros 500 resultados y exportarlos, o en el formato RIS, que es para trabajar en gestores de referencia bibliográfica, o en PDF, Excel, Word. En estos otros tipos de formatos, yo voy a poder personalizar cuál es la información que quiero exportar y exportar entonces mi resultado y trabajar ya fuera de la base de datos. Tengo la opción también de convertir entonces los resultados en una alerta de email. Puedo crear un nombre, indicar cuál es el email. Si mi interés, por ejemplo, es monitorear la literatura de mi campo o de investigación, yo podría, por ejemplo, decirle que la frecuencia sea diaria, pero que me envíe únicamente notificaciones cuando exista un nuevo resultado. Voy entonces a comenzar a navegar por los diferentes formularios de búsqueda, y el primero es el formulario de búsqueda rápida. Este es el formulario cuando entramos a Invesco, en el cual nos encontramos, y el objetivo del mismo es ayudarnos a desarrollar búsquedas para tener una noción general de la literatura asociada con nuestro concepto de interés. Miren que aquí me está diciendo que va a realizar una búsqueda broad, una búsqueda amplia. Entonces voy a trabajar de nuevo con la rinitis como concepto de interés. Y si yo ejecuto esta búsqueda, así simplemente rinitis, ustedes pueden ver que la búsqueda que realizó fue la rinitis como descriptor y mapeamiento explosión, es decir, rinitis y los términos hijos, y simultáneamente con el operador booleano or la rinitis como texto libre. ¿Qué significa texto libre? Va a buscar esa palabra en todos los campos asociados con los registros. Entonces, me la va a buscar en términos indexados, en el título, en el abstract, si es el apellido del autor, si es el nombre del periódico, si esa palabra es congruente con el idioma original de la publicación, cualquiera de esos campos, entonces, si corresponde, el registro será recuperado. Por eso es el mapeamiento o el tipo de búsqueda as broad as possible. Dentro de este campo, yo puedo entonces en el lápiz alterar la búsqueda que quiero realizar. Puedo comenzar a adicionar nuevos campos, asociarlos con operadores booleanos y también comenzar a aplicar límites. El segundo formulario es el formulario de búsqueda PICO, y este formulario entonces se basa en este framework, en esta metodología, en la cual la P es población, paciente o problema, la I es la intervención, yo que realicé, ¿no?, sobre mi población, paciente o problema, la C es comparación o control, la O es resultado, y aquí tengo un campo extra que me va a permitir entonces indicar cuál es el tipo de estudio de interés, o que puedo utilizar también como un campo misceláneo para adicionar un nuevo concepto o otro concepto que sea relevante para mi búsqueda. Voy a continuar con la rinitis. La rinitis es un problema de salud, entonces podría trabajar aquí en el campo de población. Y de nuevo, si yo comienzo a escribir, puedo entonces seleccionar cuál es el concepto más apropiado. Y qué es lo chévere aquí del formulario PICO, que yo voy a poder visualizar el formulario, el Thesaurus Tree, y determinar si específicamente estoy trabajando con el descriptor más apropiado. Por ejemplo, luego de hacer esta búsqueda, yo digo como que hay un descriptor específico para rinitis crónica o para rinitis alérgica. Tal vez sea más interesante trabajar a ese nivel. O por el contrario, subir un nivel. Dentro del formulario PICO, yo puedo entonces también trabajar de forma explícita con los sinónimos.
Esos sinónimos que se encontraban entonces allá en el M3, aquí me van a aparecer como una lista y yo puedo adicionarlos entonces a mi búsqueda. Yo podría decirle, búscalos como texto libre o búscalos, por ejemplo, dentro del título, resúmenes y palabras claves y ejecutar. Si conozco la intervención, si tengo una comparación, si tengo un resultado. Y en este caso, por ejemplo, la intervención, vamos a considerar el uso del Avamis. El Avamis entonces es un medicamento, es un spray nasal. Me está diciendo el principio activo de este medicamento es el furuato de fluticasona. Yo puedo entonces verificar dentro del M3 cuál es el efecto de este principio activo, cómo actúa. Trabajar con los diferentes sinónimos. Noten que aquí en este caso, dentro de los sinónimos, tengo, por ejemplo, códigos de ensayos clínicos y también si deseo indicar en dónde códigos de campo para que esos sinónimos se busquen, y vamos a suponer específicamente dentro de los títulos, resúmenes y nombres comerciales. Si ejecuto mi búsqueda ahora, ustedes pueden ver que tengo la rinitis, todos los términos asociados con rinitis aquí dentro de paréntesis. Luego tengo otros paréntesis y dentro de los mismos tengo todos los términos asociados al furuato de fluticasona. Y la asociación entre los dos conjuntos de conceptos fue el uso del operador booleano y. Entonces, simultáneamente me está recuperando la información asociada con la rinitis como descriptor, los descriptores higos y sinónimos, y en este caso, el furuato como descriptor, si tuviera descriptores higos los mismos y los diferentes sinónimos del medicamento. El siguiente formulario es el formulario PB Wizard, es el asistente de farmacovigilancia. Entonces, su nombre lo dice todo, es un formulario que me va a ayudar a desarrollar búsquedas con fines de farmacovigilancia. El primer paso es entonces indicar el nombre de mi principio activo de interés. Vamos a considerar de nuevo el Avamis. Entonces, de nuevo me dice que es el fluruato de fluticasona. Aquí ya voy a poder trabajar o indicar diferentes calificadores. Enseguida voy a poder trabajar con los diferentes sinónimos. Voy aquí a seleccionar unos pocos para que no me quede tan grande la ecuación de búsqueda. Puedo adicionar más sinónimos si necesito. Aquí, ¿qué otros sinónimos podría emplear? Por ejemplo, no sé, un nombre comercial en español, un sinónimo en español en otro idioma de interés. Enseguida puedo trabajar con un query default que nos va a ayudar a recuperar información asociada con reacciones adversas. Entonces noten que este es un query que ya es bastante robusto, ¿no? Y dentro de los términos que tiene, me va a ayudar a buscar entonces efectos no deseados, la parte de farmacovigilancia, toxicidad en diferentes niveles, ¿no? De órganos. Si necesito editarlo, simplemente doy clic y puedo editarlo. Enseguida es un query entonces para situaciones especiales. Y por último voy a poder especificar el límite humano. ¿Cuál es el límite humano considerado entonces de forma default? La búsqueda del término humano as broad as possible, humano como descriptor, mapeamiento, explosión y simultáneamente humano como texto libre. Voy a buscar también los términos de hombre y mujer, tanto en el singular como en el plural en la lengua inglesa, porque sé que los estoy buscando en singular y en plural, porque aquí se está haciendo uso de un símbolo comodín, que es este símbolo de pregunta. En unos instantes les digo qué significa este símbolo. Y tengo también los términos relacionados con infantes, niños y niñas, y ya podría entonces aquí ejecutar esta búsqueda, límites antes si es de interés, y voy a tener entonces un primer modelo para acompañar la literatura con fines de farmacovigilancia. ¿Por qué digo que es un modelo? Como son todos templates generales,
en algunos casos va a valer la pena, ¿no?, que los editemos para mejorar los mismos. Enseguida yo tengo el formulario Medical Device. Medical Device es el análogo de PB Wizard, pero para dispositivos médicos. Entonces, voy en el primer paso, indicar el nombre del dispositivo, adicionar los sinónimos, trabajar con un query específico para efectos adversos, adicionar efectos adversos específicos y crear entonces ya una búsqueda específica para monitorear dispositivos médicos. Tengo enseguida los formularios avanzados. El formulario avanzado general es la misma cajita que les presenté allá en la página de resultados. Entonces voy a poder crear ecuaciones de búsqueda un poco más precisas empleando las diferentes opciones. Y en el caso de fármacos, yo voy a tener entonces a la mano los códigos de campo asociados con fármacos, los calificadores asociados con fármacos y las vías o rutas de administración, que esos también entonces serían un caso especial de calificador. Yo tengo en el caso de enfermedades los calificadores asociados con enfermedad. Entonces quiero direccionar, por ejemplo, mi búsqueda de etiología. Yo puedo venir y seleccionar búsquedas tanto simples como bastante robustas, empleando diferentes opciones. Antes entonces de ir a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría entonces darles o familiarizarlos con algunos consejos para mejorar nuestras estrategias de búsqueda, específicamente aquí dentro de Embase. Les recuerdo, esta sesión está siendo grabada, yo les voy a compartir estas diapositivas, no se preocupen. Entonces, el primer consejo que les doy es definir cuál es el formulario más adecuado para su consulta. Como les mencioné hace algunos instantes, cada uno de los formularios tiene un objetivo diferente. Es importante también que identifiquemos el término apropiado para iniciar nuestras búsquedas. Para identificar entonces cuál es el término más apropiado, si lo vamos a considerar como texto libre o no, no importa, podemos entonces hacer uso del Emtree. ¿Ya vieron? Gracias a el Emtree, dentro de Embase podemos partir de sinónimos, podemos partir de lenguaje natural para hacer nuestras búsquedas. Y una recomendación que les doy, como Embase es sensible, ¿no?, a faltas ortográficas, entonces si tenemos alguna duda de cómo escribir nuestro concepto, de cómo escribir nuestro término, utilicemos DeepL, Google Translate, ChatGPT, para asegurarnos que estamos trabajando entonces con las grafías correctas en idioma inglés. Y si vamos a trabajar con un concepto que en realidad es una frase clave, debemos emplear comillas para que Embase las considere todas las palabras juntitas. Siguiente consejo, cuando estamos entonces interesados también en buscar dentro de los descriptores, definir cómo queremos mapear los términos de interés. Entonces, el día de hoy yo les presenté dos opciones que fueron el mapeamiento tipo explosión y el mapeamiento as broad as possible dentro de la página del formulario de Quick Search. Aquí tienen todas las opciones. Tiene específicamente en cuáles campos se va a buscar la información y de una forma bastante rápida. Cuando estoy trabajando entonces con los mapeamientos Major Focus y Descriptor, me va a buscar el descriptor específico que le di entrada. Entonces, si sigo trabajando con Rinitis, me buscaría específicamente los trabajos que tengan indexados el término Rinitis. En el caso del mapeamiento explosión y la mezcla explosión Major Focus, me va a buscar la rinitis y los diferentes términos hijos, porque eso significa explosión, ¿no? El término como indexado y los términos hijos. Y en el caso del mapeamiento broad, el mapeamiento broad corresponde a una búsqueda tipo explosión más la rinitis como texto libre. Tenemos
una última opción de mapeamiento que es barra SYN, y en este caso corresponde entonces a una búsqueda broad, que sería rinitis, todos los términos hijos, más rinitis como texto libre, más los diferentes sinónimos que tenemos en Embase. Próximo consejo, cuando necesitemos entonces indicarle a Embase en dónde queremos que busque la información, emplear los códigos de campo. Ya les mostré entonces en dónde está la lista completa, en búsqueda avanzada, ¿no? En el campo Fields, ustedes van a ver la lista completa. Aquí también les dejo un link entonces que los va a llevar a esta lista. Y recuerden, podemos comenzar también a combinar códigos de campo, como el ejemplo que realicé, buscando dentro del título, resumen palabras claves. Y cuando no hacemos uso de ningún código de campo, de ninguna estrategia de mapeamiento, yo estoy buscando entonces mi término como texto libre y lo va a buscar dentro de todos los campos, incluyendo términos indexados. Si quiero buscar simultáneamente el plural de los términos, cambios ortográficos, variaciones de la misma raíz, puedo emplear los diferentes símbolos de truncamiento. Embase me va a permitir trabajar con 3 diferentes. Símbolo de dólar, una o ninguna letra. Entonces aquí tengo ejemplos de búsquedas empleando este símbolo. Aquí en el primer ejemplo posicionado al final, entonces como es una o ninguna letra, en el primer caso ninguna letra, me busca drag. En el segundo caso, drags con ese al final una letra y plural. Símbolo de pregunta es una sola letra. Entonces aquí el ejemplo, ¿no?, que les estaba mostrando allá dentro del formulario PB Wizard, al posicionarlo aquí, como es una única letra, me va a permitir cambiar solamente la vocal, va a ser singular y plural de la palabra, en este caso mujer, en el idioma inglés. Y en el caso del asterisco, es una o más letras, bastante útil cuando queremos buscar variaciones de la raíz. Aquí tenemos ejemplos entonces de variaciones considerando como raíz la palabra o el término drug. Yo puedo comenzar entonces a realizar búsquedas un poco más robustas, un poco más especializadas, combinando el uso de símbolos de truncamiento y códigos de campo. Otro consejo, emplear entonces de forma adecuada los diferentes operadores. Tenemos 2 tipos de operadores diferentes, los booleanos, también conocidos como lógicos, y los de proximidad. Operadores booleanos son 3, and, or y not. And, ambos conceptos tienen que estar simultáneamente, or cualquiera de los conceptos, not, estoy excluyendo. Entonces, hacer uso adecuado de los mismos. Y en el caso de los operadores de proximidad, yo tengo 2 opciones, near y next. Near, no importa el orden, me va a buscar, ustedes pueden ver aquí que algunas veces primero está drop dentro de los resultados y luego está toxicidad, viceversa. En el caso de next, yo ya le estoy dando un orden específico, siempre está primero drop y luego toxicidad. Esto es útil ¿para qué? Para buscar entonces. Muchas veces los autores, cuando estamos haciendo publicaciones, dependiendo de la técnica o del tipo de resultado, utilizamos como los mismos tipos de frases, ¿no?, para repetirnos. No sé si ya estamos familiarizados con el tipo o cómo normalmente escriben los títulos, escriben los resultados dentro de los abstracts, los resultados, buscar esta información. Y por último, emplear también los paréntesis para poder estructurar las búsquedas y poder entonces generar búsquedas más robustas. Aquí tengo entonces 2 ejemplos. Para esta primera búsqueda, noten, el primer conjunto de información son sinónimos. El segundo conjunto de información son los conceptos de presión o insomnia. Y lo que yo le estaría diciendo en Embase es, búscame este primer conjunto de información y estos resultados simultáneamente tienen que hablar o de depresión o de insomnio. Este es un ejemplo entonces de resultado. Y en el segundo ejemplo, tengo ya una estructura, una búsqueda un poco más compleja. Estoy utilizando operador de proximidad, estoy utilizando símbolo de truncamiento, estoy utilizando búsqueda también más específica dentro de los descriptores. Y en este caso, ustedes pueden ver esta primera parte de la búsqueda
corresponde entonces el match al título. Si ustedes analizan este título, estaría en congruencia con esta primera parte. Y enseguida tengo entonces dentro de los descriptores aquí el término en verde que se recuperó, que es cáncer de seno. ¿Y el cáncer de seno qué es? Es un descriptor hijo del gran descriptor que va a albergar todas las enfermedades. Aquí entonces me gustaría agradecerles a todos ustedes por su participación. Voy a dar ya paso entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes ya necesita salir de la sala, recuerden, van a recibir la grabación probablemente el día de mañana o el día viernes. Es un email automático de Zoom, entonces les puede llegar a la caja de spam. Entonces, primera pregunta. Sergio nos pregunta, para realizar la búsqueda avanzada semejante a la de Medline, ¿los términos son mesh o cómo se llaman? No, aquí les decimos entonces simplemente términos indexados o descriptores y serían los términos que están aquí dentro del entry. Para seleccionar o para identificar el término más apropiado, simplemente entonces coges el descriptor o parte del descriptor como se encuentra dentro de PubMed Medline, empiezas a realizar la búsqueda y probablemente entonces en Base te va a recuperar cuál sería el descriptor como se encuentra aquí dentro de la base de datos. La segunda pregunta, también de Sergio, ¿cómo realizaríamos una búsqueda estructurada mediante pregunta pico? Bueno, Sergio, a esta pregunta entonces ya le di respuesta durante la demo, pero resumiendo, podemos venir aquí al formulario pico. Antes pues, de venir aquí al formulario pico, es importante que nosotros ya hayamos hecho ese trabajo de desglosar nuestra pregunta e identificar cuál término sería entonces mi población, mi paciente, mi problema, cuál mi intervención, cuál mi comparación, cuál mi resultado. Recuerden, no tienen que estar todos, no todas las preguntas tienen todos los campos, y luego venir y aquí en el formulario pico empezar entonces a rellenar los diferentes campos dependiendo ya de los diferentes conceptos. Juan Felipe nos pregunta, ¿qué tan confiable es el filtro para título de estudio? ¿Cuáles son las probabilidades de dejar por fuera de la búsqueda estudios de interés? Y esta es una excelente pregunta. Entonces, si nuestra búsqueda de literatura es una búsqueda, digamos que más general, de mapeamiento, para ver qué más o menos qué se está investigando, cuáles son los resultados, podemos utilizar los filtros, podemos confiar en ellos. Este proceso entonces de atribución de los términos de los descriptores es un proceso que lo realiza un equipo específico, es un equipo de personas, como nosotros, apoyado por Machine Learning. Sabemos que siempre hay espacio para el error, entonces no les puedo decir es 100% seguro porque estaría mintiendo, siempre va a haber un espacio para un pequeño error. Pero en el caso en el que nosotros estemos realizando un levantamiento exhaustivo, y cuando hablo de exhaustivo, me estoy, por ejemplo, refiriendo a las revisiones sistemáticas, a metaanálisis o este tipo entonces de búsquedas, es importante que utilicemos las estrategias que ya se encuentran validadas por otros autores. ¿A qué me refiero? Ya que aprovecho. En el email ustedes van a encontrar la parte de este hub de contenido. Aquí tengo esa parte de enlaces útiles. Dentro de enlaces útiles, por ejemplo, está esta parte que es el recurso para búsqueda de filtros. Si yo abro, yo voy a tener acceso entonces a diferentes filtros para buscar por diferente tipo de estudio, por énfasis. Y por ejemplo aquí, está lo que yo les mostré de los ensayos clínicos aleatorizados, aquí al lado, aquí por ejemplo está exactamente este aquí para Embase. Entonces en todos los casos, autores, a veces son investigadores, a veces son bibliotecólogos especializados, se toman el trabajo de generar estos filtros porque ellos cogen un grupo de publicaciones, empiezan a hacer entonces la evaluación del filtro, qué tantos resultados está dejando por fuera, qué tantos falsos positivos está recuperando hasta llegar a una estrategia que se encuentre bastante equilibrada. Aquí, por ejemplo, sin importar entonces el grupo,
Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este primero solamente tiene para Medline, en algunos casos entonces va a tener para otras bases de datos, aquí este de, en donde estoy, efectos, filtros para edad, tiene específicamente las publicaciones relacionadas con Embase. Entonces los invito a mirar este material y a utilizar entonces estas búsquedas que ya se encuentran validadas cuando su objetivo son búsquedas exhaustivas. Sergio nos pregunta, ¿Scopus es igual que Embase? No, Scopus no es igual que Embase. Scopus es una base de datos multidisciplinar. Al ser multidisciplinar, ella no tiene profundidad a la hora de analizar los registros para emplear, por ejemplo, para asignar, por ejemplo, toda esta parte de los descriptores. Y por otro lado, uno de los grandes objetivos, ¿no?, de Scopus es apoyar toda esta parte de métricas de la investigación. Entonces, Scopus es genial cuando queremos, no sé, visualizar cuál es la publicación, quién los ha citado, cuáles son los autores, ver publicaciones entonces que se encuentran relacionadas. Podemos, sí, obviamente, emplear también Scopus para realizar búsquedas de literatura, solo que, ¿qué pasa? Cuando tenemos acceso a una herramienta especializada como lo es Embase, en el caso de ciencias de la salud, obviamente, entonces digamos que Embase sería su uso más recomendado al de Scopus, se podrían complementar y pues igual podemos trabajar en conjunto. Dentro de los resultados, por ejemplo, si damos clic entonces aquí a quienes han citado los trabajos, ese análisis de citaciones lo vamos a realizar dentro de Scopus. Olga Lucía nos pregunta en relevancia qué criterios tienen. Entonces, Olga Lucía se refiere aquí en la página de resultados, ustedes pueden ver, yo mencioné, no podemos organizarlos por relevancia, por año de publicación. La relevancia es el resultado que tan congruente es con nuestra estrategia de búsqueda. Entonces, por ejemplo, entre más destaques en amarillo o en verde tenga, más probabilidades que el resultado sea relevante para nuestra búsqueda y va a aparecer entonces aquí en las primeras posiciones. Marta nos agradece, muchísimas gracias a vos, Marta, por tu participación. Sandra, ¿qué ventajas y diferencias tiene Embase frente a PubMed? Al hacer una revisión se debe consultar ambas bases de datos. Entonces, voy a iniciar con la segunda pregunta. Al hacer una revisión se debe consultar ambas bases de datos. Sí. ¿Por qué la respuesta es sí? Porque cuando estamos haciendo una revisión sistemática o un metaanálisis, la idea es asegurarnos que estamos cubriendo toda la literatura y todas las evidencias disponibles para nuestro concepto o nuestra pregunta de interés. Y la única forma de asegurarnos que de verdad estamos accediendo a toda la literatura es realizando la búsqueda en todas las bases de datos que sean relevantes entonces para el área de conocimiento. Si vemos, por ejemplo, las directrices Cochrane, las directrices JBI o otras directrices pues para búsquedas sistemáticas, se recomienda el uso de Embase, de PubMed, y también se recomienda entonces el uso de bases de datos específicas para el área del conocimiento. Hay bases que están relacionadas con enfermería, hay bases que están relacionadas con nutrición. Por ejemplo, aquí dentro de América Latina, ¿no?, está la propia red de literatura de América Latina y el Caribe. Entonces, la idea es asegurarnos que estamos buscando en todas las fuentes de conocimiento apropiadas. Ahora, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, que nos decía, ¿ventajas y diferencias tiene Embase frente a PubMed? Principal diferencia, nuestro eje de cobertura es muchísimo mayor. Nosotros entonces tenemos una cobertura de literatura a nivel mundial. Salimos un poco de este eje de solamente Estados Unidos y Europa, ¿no? Es literatura de todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, también Cielo. Nosotros consideramos publicaciones que no son solamente en inglés, que son en otros idiomas. Se toma entonces la parte del título y el resumen que fueron traducidos al inglés.
Y dentro de las ventajas, entonces, está toda esta parte del proceso de indexación, que es mucho más detallado, es mucho más granular. Toda la parte ya de la interfaz de usuario, que nos va a permitir entonces realizar las búsquedas desde los diferentes enfoques. Y también, pues, toda la parte ya de, pues, de los filtros, de los templates que tiene, ya como todas esas otras funcionalidades extra que nos trae la base de datos. Adriana nos pregunta, una búsqueda por estructura pico utiliza AND entre los ítems, población, intervención, comparador y desenlaces, y la respuesta es sí. Entonces, creo que aquí tengo una diapositiva de apoyo. Este es entonces de forma general la estructura del formulario pico, les había mencionado. Primer conjunto de información, paciente o problema o, ¿para el otro que les había dicho? Población. La I es intervención, la C comparación y control y la O resultado. Cuando estamos rellenando, entonces, por ejemplo, los conceptos dentro de un mismo grupo de información, el operador booleano que va a separarlos de forma automática es el operador booleano OR. ¿Por qué el operador booleano OR? Porque se entiende que estamos utilizando sinónimos o que estamos utilizando conceptos bastante ligados uno al otro. Y para asegurarnos entonces que la información recuperada va a caer en la interfaz, ¿no?, de los diferentes universos, esta asociación ya entre conjuntos se hace con el operador booleano y. Olga nos pregunta, una base de datos específica para nutrición. Olga, en este momento se me escapa de la mente. Luego mándame un email a m.elarodriguez@elsevier.com para recordar la pregunta y te ayudo a localizarla ya fuera del entrenamiento. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, entonces me gustaría agradecerles a todas las personas que pudieron quedarse hasta el final. Recuerden, estén pendientes entonces de la caja de spam para el email con las instrucciones para acceder tanto al certificado como a la grabación y al material. Un feliz resto de tarde para todos y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao.